Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz, bienvenidos a esta locura llena de elipsis verbales, en las cuales vamos a empezar a hablar de esta Guerlain L'Homme ideal, con todos ustedes, en versión de toilette, la primera o la segunda, no lo sé, da igual, vamos con el vídeo. Señoras y señores, corría el año 2014 y Guerlain junto con el señor Terry Weser decidieron sacar esta fragancia top ventas dentro de la firma Guerlain. Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Ya sabéis que dentro del canal no está ninguna de la línea L'Homme ideal reseñada, porque no me terminan de convencer. Siempre he encontrado unos puntos en común con determinadas esencias, fragancias, perjúmenes del mercado y entonces he dicho no, me niego. Pero ahora que existen las reviews fantasma, es el momento ideal de hacerlo. Como ligo. Bueno, pues vamos a ello. Notas de salida, corazón y fondo declaradas. Y digo declaradas porque yo tengo una serie de consideraciones que hacer con ella. Ella, que es importante, ¿vale? Me quito las gafas porque soy un viejuno y no veo. Cítricos, flor de azar del naranjo y romero junto con naranja amarga en la salida. Luego tenemos un corazón de almendra y haba tonka con una base de vetiver, cedro y cuero. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una fragancia que ya la mayoría de vosotros conocéis. Sí que es muy cítrica en la salida, pero últimamente, y es lo que está pasando con las reviews que estoy haciendo, son cítricos que no son chispeantes ni vivos. Tienes ese compendio de cítricos, pero están muy atenuados, tanto en cuanto no dan una sensación real veraniega, jovial y fresca. Son elegantones, están trabajados desde un punto de vista muy cremoso, son unos cítricos cremosos 100%, acompañados por supuesto de lo que es la flor de azar del naranjo. Bueno, pues como iba diciendo, y por aquello de meter un poco más el énfasis en por qué no está reseñado ninguno de la línea L'Homme ideal, no me terminan de convencer. Lo he dicho en 50.000 vídeos, es que no, hay algo que no, hay algo que no, hay algo que no, algo que sí. Pues sí, hay cosas que, a ver, a mí me gustan, pero tanto como para hacer una inversión en ellas no. Me gusta mucho la Sport, la línea Sport sí que me gusta, no sé si al final estará descatalogada o no, pero ahí la tenemos. Bueno, en cualquiera de los casos, comentar que por eso no está en el canal y chimpún, no hay nada más. Con respecto a las notas de precisamente corazón, que sí que nos dicen que lleva almendra y haba tonka, me parece estupendo y está muy bien jugado. No es una almendra amarga, es una almendra dulce. No, ay, se me ha olvidado ahora que he hecho esto. Recordad que review fantasma, por supuesto, y Javier la lleva aquí. Ay, huele bien. Y la lleva aquí. Respira profundo y hondo, que si no se pierde. Y me la llevo aquí. ¡Ay, qué ricura! Huele muy rico, ¿eh? Huele muy rico, pero tanto como para que yo, el Orgaz, se gaste la pasta, 59 euros o 54. Andaba por ahí, me parece que son 54 euros. Es que estoy confundido con los 59 porque como también he estado mirando otras fragancias en las cuales me he fijado yo y le he echado el ojo, me he quedado con el 59. Pero esta además es que me han tenido que decir el precio, son unos 54 euros si mal no recuerdo. Sí, efectivamente tenemos sensaciones dulces, avainilladas dentro de lo que es esta fragancia. El haba tonka ayuda mucho y yo entiendo, y a pesar de que no sea una nota declarada, de que esta fragancia, esta L'Homme ideal o de toilette, lleva iris, y además cargadísimo de iris, porque cuando la hueles por aquí, la hueles por aquí y la hueles por acá, te da unos remanentes como a iris. No sé si es por la forma en la que está jugada la fragancia, pero es que a mí me salen unos tonos a iris muy de Dior, muy empolvadetes, muy rollo maquillaje, y es que no me lo puedo quitar de la cabeza cuando la estoy llevando puesta. Entonces, claro, que cuando me pongo a sopesar muy mucho qué elijo, prefiero Dior. Con respecto a este tipo de perfumes, que se me entienda, porque yo siempre me quedaré con Guerlain, lo tengo muy claro.
pero creo que Dior está mucho mejor jugado y es mucho más, pues eso, pues es el origen de los rollos de los maquillajes, zonas más de pintalabios, cosmético, que es lo que tenemos con Dior. Y aquí, cuando te la aplicas y te la atizas, tienes ya nada más aplicártelo esas texturas empolvadas de iris y de rosa. Es que se tienen. A lo mejor es porque está jugado precisamente de esa forma la baza entre las almendras y tal. Yo creo que no, porque conozco precisamente cómo va todo el compendio y si juntas una cosa con la otra, el aroma no es esto. Pero tenemos esas texturas de rosa con iris que además tengo que decir que efectivamente no vienen declaradas, pero si no es así, es que llevan iononas por un tubo. En el secado tenemos el cuero, el vetiver y el cedro, muy amaderado en el fondo y levemente texturizado junto con el cuero. No es un cuero brutal ni bestial y gracias a Dios también tengo que decir, está muy bien balanceado, está equilibrado porque está jugado de una forma neutra. Quiero decir con esto que no es demasiado animálico ni tampoco demasiado cremoso, trabajado como más desde las grasas, que se queda como más suavizado. Tenemos un equilibrio que hace que esta fragancia se balancee muy bien con respecto a lo que es el cuero. Sube mucho el cedro, de cedro está, pero on fire a tope, y el vetiver está ligeramente también trabajado con una concentración un poco más baja, pero aquí en el secado se nota mucho el rascar el lápiz y sale para arriba el cedro, pero on fire. Duración de la fragancia. Esta fragancia en piel a mí me dura, pues es uno de toilette, y tengo que entender que en mi piel y el resultado final son unas 6 horas. El mayor rendimiento que se le va a sacar a la fragancia es echando atomizaciones, pero sin lástima, que no os dé pena echaros más aplicaciones de las que debáis, porque es así como quizás consigáis mayor rendimiento en la fragancia y consigáis que dure unas 8 horas y más, claro, por supuesto. Y si cae en la ropa ya ni os cuento. Es súper elegantona, huele muy rico, muy bien. También tiene trazas sport. Yo no la denostaría para nada para un desempeño sport, más vestir, pues más casual, pero la verdad es que es un top ventas dentro de la firma. Hay que tenerlo muy claro. Ha triunfado, es que es así. Y la verdad es que creo que es uno de los grandes titanes dentro de la casa Guerlain con respecto a la línea ideal. Recomendable 100%. No tiene edad, por favor, Aquí sí que digo que esta fragancia precisamente no tiene edad. Esto da igual quien se lo eche, pues precisamente porque va muy dado también por ese tipo de cítricos. Termina en lo que termina, es decir, con mucho cedro y un balance muy ajustado de lo que son los cueros, el cuero. Y también como es dulzona, porque es que es dulzona, va perfecta. Y a mí lo que más siempre me ha llamado la atención, a pesar de efectivamente que no vengan declarados, algo así, son las texturas que lleva en iris. Conseguidas o no de una forma buscada o no buscada, quiero decir, metiéndole el trayazo de molécula, creo que efectivamente aquí tenemos iononas a saco. Durante aproximadamente unos 20 minutos vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección, no más, porque es uno de toilette, hay que tenerlo en cuenta. Y luego esto va a ir bajando poco a poco. Se queda en distancia media, 50 centímetros, 1 metrito, y ahí está zumbando alegremente durante, como he dicho, las 6 horas. Yo entre medio aplicaría reaplicación, pero si tenéis en cuenta que os podéis atizar bastantes, yo recomendaría, aquí sí que lo tengo que decir, que abuséis de la atomización, que os deis así unos flushes bien dados por todos lados, y así le saquéis mayor rendimiento. Lo que no le vais a sacar mayor rendimiento va a ser a la duración de la fragancia, porque echándoos ahí como si no existiese un mañana, pues evidentemente pues la botella se va abajo y haces así, me la tengo que llevar otra vez, y vas a la tienda y te compras otra. Claro, es un negocio redondo. Bueno, señoras y señores, creo que no me falta mucho más. La estela, la proyección, la duración, versatilidad. Vale, aquí tengo sentimientos encontrados. Porque la encuentro súper versátil por otro sitio, por un lado, quiero decir. Y luego por el otro, me encuentro de que sí que me la pondría por la noche. Sí que me la pondría por la noche. A pesar de ser una fragancia que baja. No le falta mucho empuje.
pero yo sí que me la pondría por la noche. Mucha nocturnidad y a saco con muchísima intención no tiene, pero ya también como me estoy volviendo viejuno, pues a lo mejor las fiestas las voy reduciendo de intensidad y entonces se adapta más a mí. Por eso digo que quizás, por un lado, sí que le daría, pues, nocturnidad, pero por el otro, digo, se me queda escasica. A mí me gustan las cosas con mucha más intención y que aticen mucho más fuerte. Es que es una realidad y esto es así. Pero bueno, que en definitiva tengo que decir que está fenomenal, que ole ahí y para adelante. Es 100% aconsejable. Siempre lo ha sido. Siempre lo he dicho y además quien me sigue lo sabe, lo he estado diciendo por activa y por pasiva. Es una fragancia que a mí en lo personal pues no me terminan de convencer, ¿vale? Pero no me terminan de convencer porque también digo, jolín, coño, a ver, Guerlain tiene suficiente tirón para generar fragancias que no te recuerden a otras y esta a mí me recuerda en demasía a otras. Bueno, concretamente a la línea Dior, pero... Bueno, aquí la tenemos, el secado está muy chulo. Aquí en el secado es donde quizás ya sí que se desmarca una vez que ya ha pasado toda la evaporación, está mucho más asentada. En estos días que, bueno, es que la estoy probando muchísimas veces, es un clásico y de vez en cuando pues cojo y voy a la perfumería y me la echo. Pero es ese feeling especial que hay que tener con las fragancias y que yo precisamente con esta línea no tengo. ¿La encuentro masculina? Sí. Pero está muy en la línea fina de ser una fragancia unisex. Por el tono que tiene, que le encuentro empolvadísimo a rabiar. Muy empolvado que sí, que luego efectivamente esto va desapareciendo. Pero es que está ahí. Entonces todas esas cosas juegan en detrimento quizás de una fragancia que pudiéramos entender que es hiper mega masculina. Que lo es. Pero que efectivamente una mujer puede ponerse sin ningún tipo de problemas. Y más tal y como está, por ejemplo, el sector nicho, que es unisex y tiende a completamente a expandir los dos sexos con potencias que se podrían entender perfectamente, tanto por un lado como masculinos y como por otro como femeninos. O sea que, ojo, cuidado, que hoy en día todo el mundo se puede poner lo que le salga de la castaña. O de la almendra, nunca mejor dicho, porque esta fragancia lleva almendras. Hay de todo almendra, de todo gordo. Señoras y señores, que se ha terminado, que me marcho con esta review fantasma, que casi se me olvida hacer esto y esto, y nos vemos enseguida. Recordad, pues eso, suscribiros, darle a la campanita, activar todo lo activable, que es gratis, que no cuesta un céntimo, no cuesta un duro, no cuesta una peseta, ni menos eso que no existe ya. Pero... Darle y activar. Que nos vamos para arriba, Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.